Hola a todos, como siempre les digo, es un gusto para mí que nos podamos reencontrar a través de esta plataforma. Yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto. Como saben, en un video anterior estábamos hablando o reflexionando acerca de las técnicas o experimentos en la terapia Gestalt. En este encuentro vamos a tener una entrevista con quien ya ha estado en este proyecto, que es José Miguel Echarte, que como sabemos tiene una mirada muy específica de la terapia Gestalt con perspectiva de campo. Todo para que nuestro encuentro gire en torno al experimento en la terapia Gestalt. Además, aprovechamos para reflexionar un poco sobre el decalaje o decalage como fenómeno en la frontera contacto. Como siempre les digo también, espero disfruten y se puedan nutrir de esta entrevista. Bueno, mi querido y admirado José Miguel, estamos acá de vuelta justamente por un tema sumamente valioso y que genera muchas preguntas, el tema del experimento en la terapia gestáltica con perspectiva de campo. Entonces, bienvenido nuevamente a este espacio. Bueno, muchas gracias, Dani, por tu invitación. Lo tomé y lo considero un tema muy importante, que parece como menor, porque hablar de experimentos o técnicas o ver un poco, para mí tiene que considerarse unas aclaraciones pertinentes muy importantes a considerar. Yo creo que a veces, si tomamos la metáfora del tren, parecería que hablar de técnicas como último punto de todo lo que significa la Gestalt, que es lo que por supuesto ve la gente, lo que ve el paciente, para mí es como en lo temporal es lo último, es lo que podemos llamar, sin que sea despectivo, el vagón de cola, es decir, el último vagón del tren, que es muy importante. Y al mismo tiempo, no nos debemos olvidar que el tren tiene otros vagones y tiene una locomotora. Yo me pregunto, ¿ese tren es guiado por ese vagón de cola? Es decir, el vagón de cola pasa a ser lo más importante, por lo cual se visualiza todo el resto del tren. Es como si yo dijera, ese tren es el vagón de cola. Es decir, la Gestalt es la técnica. Y para muchas personas, incluso colegas, por supuesto, no gestálticos, pero a veces también para gestálticos, el vagón de cola, la técnica, pasa a ser lo más importante. Entonces, para mí es muy importante, y te agradezco este espacio, porque voy a tratar de ubicar, no de decir la técnica es mala o la técnica es buena o no el juicio, sino ubiquémonos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de técnica? O su famoso versus, ¿de qué hablamos cuando hablamos de experimento? ¿Y dónde los podemos ubicar dentro de todo lo que significa la terapia Gestalt? Ujú. Claro, José, porque en definitiva inicialmente se piensan como sinónimos. Son sinónimos, José, es lo mismo, técnica y experimento. No, no son sinónimos, no son lo mismo para nada, tienen diferencias sutiles pero muy importantes. Y yo quiero hoy, con tu ayuda y con tus preguntas y tus repreguntas, que son tan interesantes como las preguntas, que podamos aclarar que no son lo mismo y que Ok. no los podemos confundir. Ujú. Pero sobre todo quiero que aquellas personas, ojalá colegas, ojalá gestálticos que nos escuchan, que nos ven, pueden decir dónde entonces ubico este tema de las técnicas o de los experimentos. ¿Dónde lo ubico en toda la trama de la Gestalt? Obviamente, como te dije, como muchos terminan definiendo la Gestalt por las técnicas, me preocupa mucho que se llame Gestalt a cualquier cosa. Un poco mi camino, mi trabajo de difundir la Gestalt, de enseñarla, es para que no se llame a cualquier cosa Gestalt. Y que obviamente no se termina identificando la Gestalt con las técnicas, en este caso. Pero vamos a ver que eso obviamente está intencionalizado, no es un accidente, no es una equivocación. Hay toda una intención para hacerlo. Nosotros vamos a poder ahora rever esa intención, que es muy importante. Esto nos lleva a
bueno, que la Gestalt tiene ciertos elementos fundamentales a considerar como bases, como fundamentos, y que para mí no pueden dejarse de lado. Para ser más práctico y más específico, yo creo que toda línea terapéutica, no importa la Gestalt, tiene por un lado un modelo filosófico, que lo voy a brevemente, voy a decir, voy a ver a qué me refiero con esto, un modelo filosófico, unos marcos teóricos muy específicos y una metodología de intervención. En esta metodología de intervención es donde va a terminar apareciendo el tema de la técnica. Pero no debemos olvidar el marco teórico como segundo punto y el primero como el modelo filosófico. Si no, pareciera que las técnicas pueden ser cualquier cosa sirve, cualquier cosa es buena. Esto es lo que yo llamo coherencia epistemológica. Coherencia epistemológica. Pareciera que a la Gestalt no le importa esto. Sí, le importa. En las tres grandes líneas gestálticas que hay, que yo las voy a especificar también, le importa la coherencia epistemológica y la cumple. Porque cuando uno mira el psicoanálisis, claramente la coherencia epistemológica es total. Cuando uno mira la terapia cognitivo-conductista, uno claramente ve la coherencia epistemológica entre estos tres grandes grupos. Bueno, en el modelo filosófico en el que se fundamenta la Gestalt, primero diríamos, bueno, ¿qué nos da el modelo filosófico? Nos da la antropología. Nos da la antropología. Es decir, tenemos una concepción de ser humano. No es lo mismo decir persona, decir sujeto, decir organismo. No es lo mismo. Y para la Gestalt, el ser humano tiende a la preservación y al crecimiento. Ese elemento es fundamental. Para la Gestalt, el ser humano tiene mecanismos de autorregulación. Y lo que es fundamental para la Gestalt, el ser humano va siendo y se va constituyendo y se va construyendo a través de su relación con el mundo. Ningún ser humano es completo, ningún ser humano puede existir por sí solo, ningún ser humano puede estar aislado. Y para nosotros, entonces, el planteo de lo antropológico del ser humano tiene que ver con que la Gestalt va a desarrollar plenamente el potencial que tiene el ser humano. Y que ese potencial del ser humano está totalmente relacionado con el ambiente, que ese ambiente tiene que serle propicio. Esto ya es una concepción del ser humano que es nuestro fundamento. Un ser humano aislado, un ser humano solo, dominado por sus fuerzas intrapsíquicas, un ser humano en su mundo imaginario, un ser humano sin entorno, sin ambiente, sin intercambio permanente con ese ambiente, no es el ser humano en el que se fundamenta la terapia Gestalt. Y para mí este planteo ya filosófico, antropológico, es claro en la Gestalt y es ya, si quieren, una divisoria de agua, como la cordillera, que el agua va para el Atlántico o va para el Pacífico. El segundo punto en esto es un marco teórico específico sobre cuestiones específicas, que tiene que estar relacionado entonces con lo primero, con lo que dijimos con lo antropológico, cómo concebimos a este ser humano en crecimiento, en desarrollo, en evolución, y que necesita del medio ambiente, que necesita del intercambio con el entorno para crecer, que necesita un ambiente propicio. Ese marco teórico nos da dos planteos fundamentales a nosotros: la teoría de campo y la teoría de ser, que nos van a hablar de, obviamente, cómo es lo que podríamos llamar salud y no salud, o si quieren, funcionalidad y disfuncionalidad, cómo es la posibilidad de ese ser humano para desarrollarse, para evolucionar, cómo es el aprendizaje en ese ser humano. Ese punto para mí es también importante. Y el tercero, que es el que directamente aparece como relacionado con lo que nos incumbe hoy,
de las técnicas o los experimentos es la metodología de intervención. Entonces recordemos, primero la filosofía, segundo, teorías específicas sobre situaciones específicas, es un grado menor, si quieren, de la filosofía antropológica, que ya es muy abstracta, y tercero, una metodología de intervención. Toda psicoterapia tiene una metodología de intervención, pero que está relacionada con las anteriores. Y acá no debemos confundir metodología con tecnología. No es lo mismo. Metodología de intervención significa cómo, dónde, cuándo y para qué intervenimos. Y esa metodología para nosotros tiene un nombre: metodología fenomenológica. Y más concretamente, aparte de metodología fenomenológica, en una perspectiva estética. Esos dos puntos indican nuestra metodología. Metodología fenomenológica y perspectiva estética. José, ¿qué es lo Entonces, estético? Porque yo creo que en los videos se ha nombrado mucho y poco se ha definido, por lo menos algo básico, que es lo estético en terapia gestalt. lo estético obviamente viene del griego y tiene que ver con lo corporal, con lo sensorial. Entonces, cuando decimos perspectiva estética, hablamos de lo sensoperceptivo. Entonces ya te das cuenta que la metodología fenomenológica, que va a atender al fenómeno, va a atender a lo que aparece, a lo que es emergente, y la perspectiva estética desde lo sensoperceptivo, ya nos están ubicando en una metodología muy específica. Esto obviamente no tiene que ver con las técnicas como tal. Las técnicas vienen a posteriori y uno puede decir entonces, pero las técnicas respetan estos tres pasos y sobre todo respetan esta metodología. Cuando identificamos a la Gestalt con una técnica especial, como se ha hecho, obviamente con la reina de las técnicas en la terapia Gestalt, que sería la silla vacía, nos podemos preguntar si se está respetando en esa silla vacía esta metodología fenomenológica. Yo creo que no. Habrá autores que pueden decir que lo importante entonces no es silla vacía no o silla vacía sí, sino si la silla vacía está realizada o aplicada desde una metodología fenomenológica. Entonces ahí nos abrimos a la pregunta: ¿es posible que una técnica pueda tener una metodología fenomenológica? Cuando ahí sí tenemos que preguntarnos entonces qué es una técnica. Una técnica tiene un procedimiento rígido, tiene un protocolo, tiene una secuencia, tiene un comienzo y un final y tiene un resultado previsible. Eso es una técnica. Sea la técnica con la cual se saca un diente, sea la técnica con la que se opera el corazón. No es que el médico empieza a operar el corazón así, a ver qué pasa, a ver qué hacemos, cambiamos la técnica a mitad camino. Todo está protocolizado. Cuando uno ve cómo se desarrolla una silla vacía, cómo se le enseña, cómo se le aprende, obviamente que también hay un protocolo, también hay una secuencia, también hay algo con lo que se comienza, con lo que se sigue, con lo que se termina, y también hay una intencionalidad de dónde se quiere llegar. Es algo mucho más cerrado, determinado, fijado, y que obviamente entonces no va a responder a una metodología fenomenológica, ni mucho menos a una perspectiva estética. Entonces en la Gestalt la técnica no es lo más importante. No es lo más importante. Ni mucho menos podemos definir a la terapia Gestalt por la técnica. Claro, José, eso es una perspectiva de campo. Pero vamos a ver entonces la coherencia también en otras líneas. Ok. Y aquí se abren las tres grandes líneas de trabajo que tenemos en este momento, o tres grandes modelos Gestalt. La Claro. Gestalt llamada de California, la Gestalt llamada relacional y la Gestalt de campo. Son tres maneras de trabajar muy diferentes. Estos tres puntos que yo dije, lo antropológico, las teorías específicas y lo metodológico, ¿cómo se van a aplicar en ellas? Obviamente. Entonces, en la Gestalt de California, donde el anuncio claro y a los cuatro vientos va a ser justamente que no hay teoría.
Porque para Peirce el anuncio es que todo planteo teórico es evitación neurótica, es obstáculo, es racionalización, te saca del aquí y ahora, en definitiva es bullshit. Entonces, el punto fuerte es eliminemos las teorías, con el fundamento y la famosa expresión de algunos autores de la Gestalt de California del experiencialismo ateórico. Lo tomamos así como nos lo dicen ellos. Yo no quiero entrar a discutir de que toda cuestión ateórica en el fondo es teórica, pero eso sería una discusión filosófica. No lo vamos a plantear acá. Pero lo tomamos así. Entonces, si nos corremos de las teorías, ya el primer punto no corre. Ya el primer punto no corre. No hay antropología, no hay fundamento teórico, no hay. Tampoco el segundo, tampoco hay teoría. Entonces, ¿qué queda de estas tres cosas? La metodología de intervención. Pero la metodología de intervención se confunde con la técnica. Se confunde con la técnica. Y como lo único que queda es la técnica, esta pasa a ser absolutamente revalorizada. Obviamente la técnica es un esqueleto. No tiene cuerpo. Entonces el cuerpo puede ser cualquiera. Sobre todo, José, porque los estudiantes llegan mucho con el deseo de aprender la técnica para tener recursos. Y vienen con el desespero de eso, ¿no? Quiero conocer la técnica, sobre todo la técnica de la silla vacía. Y hay, vos lo estás diciendo muy bien en esa palabra, como una desesperación Sí. en lo práctico y en lo pragmático. Hay una hipervalorización, yo diría, en términos modernos ahora, una hiperinflación en lo pragmático. En el qué hacer rápidamente, rápido, 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 qué hacer. No les importa, parece, los fundamentos, no les importan las bases. E incluso el dolor, la queja, el malestar, en definitiva el sufrimiento del paciente, de ese organismo que está ahí apareciendo con todo su dolor. Entonces, justamente ahí la lógica es, bueno, ¿qué técnica aplico para que esta persona se sienta mejor? Y ya. ¿Y qué hay más allá de eso? Es la pregunta. Cuando se hipervalora la técnica, no se la pone absolutamente en duda. A mí me parece muy contradictorio, de las tantas contradicciones, de que se quita la teoría se la anula, todo lo teórico está mal, etcétera, etcétera. Ahora, la técnica pasa a ser tan hipervalorada que casi es religión. Casi es religión. Pasos, cómo se hace la silla vacía. Y tan es así que pasa a ser hipervalorada que, en definitiva, la técnica no está al servicio del proceso terapéutico, sino al revés. El paciente tiene que entrar en la técnica. Y por lo tanto, si yo odio a mi abuelita, me van a aplicar una técnica para que yo perdone a mi abuelita. Porque en definitiva la técnica tiene que terminar con eso. No puedo yo entrar a la técnica con el odio a mi abuelita y terminar con el odio a mi abuelita. Entonces la técnica no sirvió de nada. Porque la técnica es claramente en esta ecuación, es para cambiar a la persona. Y para calmar. La pregunta es, ¿a quién calma? ¿A quiénes calma? Bueno, va a calmar ese síntoma, va a calmar, en este caso, si yo odio a mi abuelita, obviamente va a calmar ese odio que le tengo y que, bueno, no importa si mi abuelita abusó de mí, no importa si mi abuelita fue lo que fue, no importa. Hay que perdonar, hay que sacar ese odio a la abuelita, porque yo vengo cabizbajo, mal, porque odio a mi abuelita, ¿listo? Hasta el punto que siempre que el terapeuta está escuchando, está buscando la polaridad, porque tiene que haber una polaridad para poder meter en la técnica. Claro. Y la polaridad, obviamente, termina siendo, como digo yo, prefabricada, porque tiene que aparecer, sí o sí. José, calma también al terapeuta, ¿no? Claro, el terapeuta lo tranquiliza. Al terapeuta lo tranquiliza. Nadie ve el forzamiento. Yo diría, nadie ve, en este caso voy a usar una palabra que suena fea o rara para la técnica, nadie ve la tiranía de la técnica. Para mí es una verdadera tiranía de la técnica. Porque sí o sí te tengo que meter una técnica, sí o sí esa técnica tiene que tener determinados resultados. Yo he visto muchas veces, yo también los he hecho, y había que terminar bien, por decirlo de alguna manera. Y date cuenta que estoy evitando hablar de la famosa técnica identificatoria, silla vacía, porque hay muchas otras técnicas, muchas que apuntan a eso.
tal cosa está bien, tal cosa está mal, luego se Ujú. aplica la técnica, pasamos del mal al bien rápidamente. Mm. O sea, hay libros de técnicas, Por supuesto, hay fichas, montones. hay libros, hay fichas, hay maneras, hay, digamos, clases sobre, se enseñan, el tema de las técnicas pasa a ser importante. La otra línea gestáltica, obviamente, la gesta relacional. La gesta relacional, lo dicen ellos, ¿no? Se fundamenta en la fenomenología existencial y en el existencialismo dialógico, donde el diálogo pasa a ser el punto fundamental. Entonces aquí la técnica no importa tanto como en el caso de la Gestalt de California, se relativiza, pero lo importante es el diálogo con las características del diálogo. ¿Mm? ¿Qué posición hay aquí? Sí hay mayor metodología, no se niega una teoría, no se niega una antropología, obviamente, no es el extremo este que decimos de la Gestalt de California. Uno diría, es lo que más se acerca a la Gestalt de campo. Obviamente, en algunos puntos, ellos pueden considerar que trabajan desde el campo también. Yo al final, si puedo, y me recuerdo, espero que me recuerdes, porque yo me olvido, voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo diferenciamos cuándo trabajamos de la Gestalt de campo y cuándo no, que para mí me parece que es fundamental. Esta posición de la Gestalt relacional, fundamentada en el diálogo, donde el diálogo pasa a ser tan importante, es o sigue una línea del Chotu, una línea del Chotu. Ellos no discuten sobre la técnica, no la hipervaloran, no consideran para nada que sea lo que identifica la Gestalt, pero las usan tranquilamente, pueden usarlas tranquilamente, no tienen ningún problema en ese sentido, no ven ninguna contradicción epistemológica en ese punto, mientras se mantenga el diálogo, que eso es lo fundamental. Y después viene la Gestalt de campo, obviamente, donde decimos que trabajamos con esta concepción humana, con estas dos teorías fundamentales que son la teoría de campo y de self, y con esta metodología fenomenológica y esta perspectiva estética que de ninguna manera pueden ser cambiadas ni modificadas. Son nuestras bases, son nuestros fundamentos. Siempre recuerdo ese planteo de Laura Pertz sobre la creatividad en Gestalt, que está bueno y que es buenísima y que la Gestalt se caracteriza por la creatividad, pero la creatividad no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. La creatividad tiene que ver con una parte en la que haya también una fidelidad a estos otros dos puntos, a las teorías específicas, campo y self, y a esta concepción del ser humano. Si no, entonces la creatividad es, o terminamos con Gestalí, bioenergética, Gestalí, lo que venga, Gestalí, enneagrama. Entonces, yo creo que en la intervención gestáltica es muy importante para el terapeuta la actitud que tiene, la habilidad que tiene, ¿no? Y lo teórico. Y lo teórico y la habilidad, obviamente, deben estar supeditadas a la actitud. Entonces, aquí vamos otra vez al vagón de cola. Las técnicas, en realidad, han salido, han surgido, se han hecho a partir de una forma experimental. Es decir, que tenemos el vagón de cola a cola, que es la técnica, y antes de ese vagón hay otro vagón, el del experimento, el de la forma experimental. Muchas veces hubo experimentos que fueron creados en esta posición creativa de la Gestalt para un proceso específico, para una persona específica, y que por supuesto han dado resultado. Entonces, ¿qué se hizo? Se transformó esa perspectiva experiencial, ese experimento que era para Juan o para María en su proceso terapéutico específico, se vio que fue bueno, que dio resultado, entonces se lo desencarnó, se le sacó a Juan o a María, se sacó todo lo que se pudo del proceso y quedó el esqueleto
de lo que en teoría hizo Juan, y luego eso se transformó en una técnica. Se lo universaliza, se lo generaliza y ya se lo aplica a Graciela y a Roberto. Pero no es el mismo proceso en el que surgió para Juan. Entonces allí lo que fue un experimento realmente en un proceso específico, para una persona específica, para un aquí y ahora específico, al quitarle toda la carne, quedó el esqueleto que después pasó a aplicarse a cualquier otro, a Roberto, a Néstor. Cuando se lo aplica a otra persona, pasa a ser una técnica. Ujú. Y después se le pone un protocolo, se dice pasos, tiempos, resultados, pero no apareció, digamos, en Gestalt no se crearon técnicas puras por técnicas puras, sino que siempre fueron en algún momento un experimento que dio resultado aplicado a una persona y en un proceso específico. Eso es un experimento, una Pues vivencia para una persona, para un paciente en un proceso determinado. Y veo, vale para ese proceso y para esa persona. te iba a decir que veo que vas a empezar a hablar del experimento, pero antes de pasar a eso, que es lo más importante, por lo menos hoy, ¿tú crees que hay alguna limitante en el uso de las técnicas? Quiero hacerte la pregunta directa y concreta. Para mí las técnicas no consideran, no respetan estos tres puntos que habíamos dicho y por lo tanto no les interesa siquiera la coherencia epistemológica. Las técnicas, yo por eso uso la palabra, las técnicas son tiránicas, son tiranas, las técnicas fuerzan, las técnicas obligan y las técnicas llevan o quieren llevar a un resultado premeditado. Entonces, la técnica vendría a ser como la famosa cama de Procusto, con lo cual, si la cama es larga, tenemos que estirar las piernas, y si la cama es corta, tenemos que cortar las piernas. Pero la persona tiene que entrar en la cama. Es decir, es como si fuera un saco, un sobre todo, y bueno, no importa que sea grande o chico. Lo importante para nosotros desde el experimento es que el experimento es una vivencia que está supeditada a lo que la persona está necesitando, con todas las características que nosotros trabajamos en el experimento, donde para nada hay forzamiento y donde el punto fundamental es que hay respeto. En la técnica no hay respeto. Hay Ese, forzar, hay eso, forzar, hay ujú, obligar, hay hacer pasar a la persona por la técnica sin que sea respetada. ujú. Hemos visto, yo he visto, vos has visto, y muchísima gente que me está escuchando recordará técnicas. El otro día en un grupo, no lo voy a, por supuesto, ni a decir nada sobre las personas, pero hablando algo de esto, se acordaban de una chica que había sido violada y que le habían hecho la técnica de que la arrojaban así a un grupo de hombres que la querían agarrar, compañeros de ella, digamos, de formación, y que la querían agarrar, y que la técnica era obviamente que ella supuestamente se empoderara y resistiera, y para ella fue retraumatizante porque ella había sido abusada por varones y había que empoderarla. Había que lograr que esa mujer venza a esos hombres que eran sus compañeros que la estaban recibiendo y que los demás hacían como que la tiraban y los demás la recibían. Y ella se supone retraumatizante. Y cuando ella decía, no, no quiero, no quiero, no quiero, ¿cómo se tomaba ese no quiero? Como resistencia. Y había que forzarla. Y venía la coordinadora, la terapeuta, dale, vos podés, dale, dale. Terrible, terrible. Y fuera de la Gestalt, muchas veces de otra línea psicológica han visto esto. Y cuando tienen que aconsejar a un paciente a que haga terapia, cualquier cosa menos la Gestalt, porque te van a retraumatizar, te van a forzar a hacer cosas que no corresponden. Seguramente muchos que me van a escuchar acá y de la Gestalt de California van a decir, eso era antes. Ojalá. Cuando me dicen eso era antes, yo digo, ojalá, ojalá. Pero el fundamento no ha cambiado. Si yo ahora me quiero ser más humano, más comprensivo, y si la alumna dice, no, 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 no quiero hacer esto, pongamos que ahora la escuchan. Ojalá. Pero tranquilamente la técnica justifica el hacer un forzamiento y el hacer algo que sea retraumatizante.
la técnica lo justifica plenamente, porque están pensando en el resultado, Ujú, están pensando en el resultado. ujú. Casi como diríamos el famoso dicho de que el fin justifica los medios. Ujú. Entonces no importa cómo y el cómo importa. Claro. José, entonces, entrando ahora en el tema del experimento, ¿tiene algún propósito el experimento? Bueno, previo a eso, ¿qué es el experimento y si tiene algún propósito? ¿Persigue algo? El experimento tiene una intencionalidad. Primero, el experimento respeta, porque si no sería una técnica, respeta estos tres aspectos de la coherencia epistemológica. Hay un concepto de Laura Peirce sobre qué es la Gestalt, ¿m? Y que es muy importante, yo le iba a decir al final, pero lo digo ahora. Cuando ella dice que la Gestalt es humanista, existencial y experiencial. Entonces, obviamente, desde el planteo humanista, yo no voy a desarrollar los tres, pero desde el planteo humanista, ella misma dice entonces que la Gestalt no puede forzar, ni mucho menos ser confrontativa, si se precia de humanista. Primer concepto que decíamos nosotros, antropológico. Entonces el experimento tiene que cuidar el fundamento de este ser humano que crece, que se desarrolla y que dijimos que esa evolución, ese desarrollo del ser humano va a depender del intercambio que tenga con un ambiente, nosotros le diríamos campo, propicio. Es decir, con un ambiente que le dé apoyo. Porque para nosotros, una persona que no ha vivido en un ambiente que le dio apoyo va a ser el fundamento de todos los problemas, de la represión, de las interrupciones de contacto, de toda la patología. Donde la persona trató de sobrevivir y de adaptarse como pudo, y ese como pudo fueron ajustes no tan creativos, aunque lo haya intentado, pero que terminan después estableciendo síntomas y problemas corporales y de conducta y demás. Entonces, esta posición humana, donde crecemos conforme a un ambiente propicio, es fundamental. Y si nosotros pretendemos y decimos, ¿fue la familia un ambiente propicio? ¿Fueron las figuras parentales suficientemente propicias para dar apoyo y cuidado a ese niño, a ese adolescente? Por supuesto, ¿es la sociedad política y económicamente suficientemente propicia? ¿O tenemos que estar luchando contra el Estado? Y por lo tanto, a nivel terapéutico, el terapeuta, el proceso terapéutico, ¿me es un espacio propicio que me da apoyo? ¿O yo soy el culpable de estar mal? ¿O yo tengo vergüenza de estar mal? ¿Y me van a forzar a pasar por algo que no quiero y que me retraumatiza? Entonces el experimento tiene en cuenta esta primera condición fundamental. Por eso tiene que ser con respeto, tiene que establecerse con acuerdo del paciente y tiene que tener ese, como decimos, ese nivel de energía que ni sea tan fácil como para que el paciente lo haga como si ni pasó por el experimento, ni tan difícil para que lo frustre, porque si lo va a frustrar, el paciente va a resistir, va a reprimir, obviamente va a sentir que la experiencia fue negativa. Entonces, ese es el equilibrio del experimento. El experimento respeta, el experimento no fuerza y el experimento tiene la intencionalidad, obviamente, o la finalidad, si quieres, ¿no?, del awareness o del darse cuenta. Ok. Para nada el experimento es un cambio de conducta, ni de Ujú. pensamiento, ni de emoción. No se trata de que yo hago un experimento odiando a mi abuelita y tengo que salir del experimento amando a mi abuelita o perdonando a mi abuelita, no importa si mi abuelita fue tremendo, terrible en mi vida. No importa. Hay que perdonar. O Muy bien. aceptar, que es la otra vía. Perdonar o aceptar que así fue. Así. Entonces, el experimento tiene ese propósito. Ujú, Tiene ese propósito. Tiene el propósito de que yo llegue al darme cuenta, en donde de alguna manera para nosotros, como lo importante es lograr ese intercambio con el entorno, un ujú. intercambio saludable, sabemos, ese intercambio saludable nosotros lo vamos a llamar contacto o contactar. Y obviamente nosotros vamos a decir, bueno, cuando ese contacto el paciente no lo puede hacer,
hay algo por lo cual se bloquea, hay algo con lo cual se interrumpe, el experimento nos llevará a que ese awareness, ese darse cuenta, llegue al punto de registro, me doy cuenta con qué me estoy bloqueando. Claro, No, no por qué, sino con qué me estoy bloqueando. claro. José, es muy importante, sobre todo porque se cree que al no haber técnicas, no hay nada por hacer, sino simplemente escuchar de forma pasiva al paciente. Y hay otra confusión y es que como no hay técnicas, justamente no hay cuerpo. Se cree que no hay cuerpo en la sesión terapéutica, sino que nosotros como que teorizamos mucho la situación. Así es. Cuando para nosotros lo fundamental con lo que vamos a trabajar es la experiencia. Por eso cuando Laura dice que la Gestalt es humanista, es existencialista y es experiencial, nos abre al mundo, al inmenso mundo de la experiencia. En ese mundo, obviamente, el experimento tiene que ver con que el paciente se percate, se dé cuenta de cómo está haciendo su experiencia. Porque el primero que trae lo mental, lo racional, el primero que quiere analizar su vida es el paciente. No encuentra las explicaciones, no encuentra por qué le pasa tal cosa, no encuentra el por qué hace tal cosa, y viene con preguntas. Viene con relatos, obviamente, viene con una fotografía de su vida y viene con preguntas. Mal haríamos nosotros si tratamos de responderle esas preguntas con más explicación. Entonces no hay de lo que trae el paciente, no hay experiencia. No hay esto que decimos lo estético, no hay lo senso-perceptivo. Para nosotros el experimento va a ayudar, por eso hablamos de nivel 1 y nivel 2 del experimento, donde en el nivel 1 es Ujú, importante que haya cuerpo. No que haya solamente razonamientos, ujú, explicaciones, intelectualizaciones. No trabajamos con eso. No trabajamos con que haya pensamientos o creencias buenas o malas o que haya que cambiar. Esa es otra epistemología de otra corriente psicológica. Nosotros trabajamos ujú. con la experiencia. ¿Mm? José, y La, si, te pregunto, ¿y si no se persigue el cambio, qué se persigue entonces a través del experimento? pensar en el cambio Ujú, es pensar que yo sé lo que le hace falta al paciente, es ujú, pensar y ponerme como terapeuta en el lugar de lo que es bueno para él y que yo voy a llevar las cosas casi como un hilo para ujú, que por eso termine perdonando a mi abuelita, porque qué mejor que perdonar a mi abuelita. En cambio, trabajar desde la experiencia es que el paciente vaya haciendo sus propias elecciones de lo que es bueno para él, de lo que lo ayuda en este momento de su vida, de lo que no es bueno para él y que nosotros aprendamos a respetar eso. Nosotros no estamos en la condición del que sabe lo que es bueno para el paciente y lo aplica, sino vamos ujú. creciendo con lo que va surgiendo en esa experiencia. Por eso que la experiencia es mucho más abierta, no tiene reglas preestablecidas, más que el punto fundamental de apoyar y darle Ujú, toda nuestra colaboración y nuestra comprensión al proceso terapéutico que se está desarrollando. El paciente va a ir haciendo sus elecciones, aquellas que sean mejor para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? La que le den más cuidado, más crecimiento, más evolución para él. Y tomará sus elecciones. Aunque a veces para nosotros nos resulte no tan fácil de comprender, ni mucho menos de aceptar. Yo siempre cuento de una paciente mía que psicóloga, que tenía de todo, que tenía pacientes, tenía su casa, tenía su familia, con su madre, trabajaba en el hospital, perfecta. Uno diría una vida equilibrada, bien, tenía su auto, su vida, había tenido novio, en el momento que comenzó su terapia conmigo no tenía novio, pero bueno, tenía una vida digamos, en la que podía desarrollar su profesión, tenía amigas, amigos, uno diría una vida equilibrada. Y un buen día me dice que quiere ir a vivir a Nueva Zelanda o Australia. Después termina en Australia.
que va a buscar una visa de trabajo. Yo lo primero pensé como psicóloga. No, 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 voy a probar, voy a probar. Australia dejó todo. Y en Australia, en la actualidad, está cosechando aceitunas en una parte de Australia donde ni los australianos quieren ir. Vive en un galpón, obviamente le pagan en dólares australianos, tiene una situación económica, si querés, mejor, pero su vida no es la que llevaba. Los cambios son fundamentales. ¿Mm? Bueno, yo la acompaño en este proceso, a ver qué va a descubrir ella de todo lo que se desarrolla allá y todas las cosas que ocurrieron allá. Cuando acá no tenía no tenía que emigrar ni políticamente, ni económicamente, ni sentimentalmente, ni de ninguna manera. Uno diría una persona con una vida tranquila y de pronto quiere hacer esta experiencia. Uno diría, perdió muchísimo de lo que tenía, años estudiando, pacientes, no sabe si va a volver. Obviamente que en ese caso, ese es acompañarla en su experiencia Ujú. y O no sea, forzar ni ver nada raro en ese punto. ujú. Ahí hablabas de los dos niveles del experimento. ¿Puedes profundizar un poco acerca de eso? Ok, entonces en el uno vamos a ver esto de lo senso-perceptivo, vamos a ver esta perspectiva estética. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué es todo lo que nosotros vamos a referirnos a la función ello? Lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que siento, las emociones, con el entorno, con las necesidades, con lo que va emergiendo del fondo. Esto no tiene que ver con lo intelectual, con el razonamiento, con las explicaciones, para nada. Eso es lo primero, porque si no, nos planteamos quién viene a terapia. Un señor, una señora que nos viene a contar un relato, mi jefe me grita en la oficina, me peleo con mi mujer en la casa, nos viene a contar un relato del cual obviamente está fijado para él es la figura importante, pero no hay cuerpo, me lo cuenta como si dijera está lloviendo afuera. Entonces el nivel uno de experimento es que vaya apareciendo el sentir, vaya apareciendo la perspectiva estética, ¿m? A través obviamente de la función ello. Esto que un autor sabiamente habla de rastrillar el fondo. Tenemos que rastrillar el fondo. Y el nivel 2 tiene que ver ya sí, no solamente con y fundamentado el nivel 2 en el uno obviamente. El nivel 2 tiene que ver entonces ya con la función yo, que tiene que ver con la elección en el entorno. ¿Qué elijo? Y sí es más activo que el uno, que es más pasivo, y tiene que ver entonces con el hacer, con lo que hago, con lo que elijo hacer. Pero uno y 2 están plenamente relacionados. Te doy un ejemplo. ¿eh? Si mi jefe me grita, yo podría hacer desde las técnicas una silla vacía entre mi paciente y su jefe. Perro de arriba, perro de abajo, clásica posición. O también, desde el nivel uno de los experimentos, voy a ver, y el paciente va a ir registrando cómo estoy en mi experiencia sensoperceptiva y corporal cuando lo cuento en terapia y también cuando mi jefe me grita. Cuando mi jefe me grita, ciertamente que siento, le pasan cosas. ¿Su cuerpo dónde está ante el jefe que grita? Y luego, cuando viene y lo cuenta en terapia, ¿cómo hace? ¿Cómo me lo cuenta? No qué, cómo me lo cuenta. ¿Cómo está su cuerpo? Nivel uno. Y el nivel 2 será qué necesita hacer el paciente. ¿Qué necesita hacer? Y bueno, a lo mejor necesita poner un límite al jefe. Ahora, el límite no tiene que surgir del enojo, no tiene que surgir de la cabeza, tiene que surgir y tener como base, como background, tiene que tener su experiencia sensoperceptiva, su experiencia corporal. Ujú. Entonces, es uno más dos el experimento final. Es decir, que el paciente pueda, cuando el jefe le grite la próxima vez, ponerle un límite y decirle, señor jefe, usted no me grite, no me falta el respeto. Decir eso al jefe es ya nivel 2 fundamentado en el nivel uno. Es ya la función yo que hace algo concreto, dice algo concreto, Ujú. poner un límite a una experiencia de falta de respeto. Ujú. Entonces, siempre se tiene que dar en el experimento el nivel uno más el nivel 2. Porque, ¿qué No, pasa?
¿Qué pasa si se pasa al nivel 2 y no se toma en cuenta el nivel uno? En ese caso, no tendría un fundamento senso-perceptivo ni corporal, y entonces Ujú, estaríamos diciendo desde un introyecto, desde algo mental, está mal que me grite, cómo me grita, y la persona lo estaría haciendo tal vez desde el enojo y no ujú, desde algo que siente que él está necesitando. En ese aspecto. Por eso el elemento fundamental es lo que estoy necesitando. ujú, Y eso me lo da el nivel uno. Y obviamente me va a llevar a... Porque el decirle al jefe, usted no me grite cuando me está gritando, es el ajuste creativo, que el paciente en terapia vimos, y es lo que surgió en terapia, no porque el experimento puede surgir del terapeuta, puede surgir del mismo paciente. Yo tengo pacientes que ellos mismos me dicen, bueno, entonces puedo experimentar. El otro día una paciente me dijo, puedo pedirle entonces como experimento ayuda a mi esposo para que cuando yo me ponga, dijo ella, digamos, enojada, que parezca un volcán, que grito, que insulto, le puedo pedir a mi marido que no se vaya y me deje sola gritando como una loca, sino que me trate de calmar. Eso puede ser un experimento, claro que puede ser un experimento. La misma paciente me lo propuso. Y le dije, sí, claro. Sintiendo el cuerpo en el momento en que le voy a pedir ayuda, sintiendo en el caso de ella de la explosión volcánica, sintiendo que se acerca al esposo y le dice, por favor, ujú, ayúdame porque no puedo calmarme. ujú, Porque hay que tener en cuenta que nosotros, a diferencia de las técnicas, que son un como si, trabajamos en la realidad. ujú. Entonces, la realidad es que el paciente le puede decir a su jefe poniéndole un límite. La realidad es que mi paciente cuando explota volcánicamente, como dice ella, le puede pedir ayuda a su marido para que la pueda ayudar a calmarse. Esa es la realidad. No un imaginario de Ujú. diálogos, sino trabajamos en la realidad. Y Robin dice que si pasamos rápidamente al nivel 2 estaríamos haciendo cognitivo-conductual, ¿no? Porque se Exacto. convierte casi que en una técnica. Lo que hay que hacer es, Es y la exactamente. prueba es el cambio conductual, pero aquí hay un Exactamente. paso previo. Creo que es Exactamente. importante rescatar eso, ¿no? Hay que rescatar y es fundamental eso que estás diciendo porque entonces ahí vemos claramente la diferencia entre experimento y técnica, obviamente. O sea, ¿y cómo? Porque la gente siempre se pregunta ese cómo. ¿Cómo damos lugar a que aparezca el experimento de nivel uno? Porque suena fácil, ¿no? Darle lugar a un cuerpo, a la vivencia, a lo estético, pero eso, ¿cómo se hace? Si no hay técnicas, entonces, ¿qué se hace? Para mí tenemos que empezar a valorar algunas cosas que todo terapeuta lo sabe y todo táctico lo sabe. Primero, valorar el aquí y ahora y el tiempo presente de la sesión. Segundo, por supuesto, que el mismo terapeuta disminuya sus palabras, su verborragia, ¿m? Porque si no, si es una catarata de palabras, terminamos cayendo en la gesta relacional de mucho diálogo. Tercero, valorar algo que para mí es fundamental, pero cada vez que lo digo, para muchos terapeutas me dicen no sé qué hacer con eso, que es el silencio. El silencio es muy importante en la sesión. Y si yo no alimento lo que nosotros podríamos decir la función personalidad, no alimento lo que llamamos el consciousness, no alimento la conciencia reflexiva y hacemos de la sesión una especie como de entrevista, entonces en algún momento van a aparecer sensaciones, va a aparecer el cuerpo. Porque el Ujú, cuerpo, lo senso perceptivo y lo estético no desaparecen, no está anulado, no lo tenemos que traer como un avión, como que cae en paracaídas en la sesión. Está permanentemente pugnando y haciendo fuerza para salir, está golpeando la puerta. Pero ujú, nosotros la puerta la cerramos con tanta palabra, con tanta explicación, con tanto, ni hablemos de si hacemos análisis. Entonces ujú, no hay lugar, no hay lugar. Pero cuando hacemos silencio, cuando al paciente no le respondemos sus dudas, cuando le dejamos la incertidumbre, cuando le dejamos las inquietudes, va a empezar a sentir cosas ujú, y nos la va a decir probablemente. Por eso es que tenemos que diferenciar ahí claramente si trabajamos el awareness como conciencia inmediata e implícita, o trabajamos con consciousness y por lo tanto con palabras, y explicaciones y análisis, palabra va, palabra viene, cuando nos ujú. callamos. Y bueno, ahora sí me da pie, yo sé que se nos ha pasado un poco la hora con todo esto, conmigo es fácil, de
el decalage, ¿no? Porque es tan importante entonces el contacto en ese intercambio, ¿sí? De la sesión, en ese campo terapéutico, donde el terapeuta, con exceso de palabra, con interpretar, con tantas cosas, termina logrando el decalage, es decir, la desconexión. En definitiva, eso sería decalage. Tiene muchas traducciones del francés, obviamente, decalaje, decalage, pero podemos usar para relacionarlo más con contacto o contactar como la pérdida de ese contacto que permanentemente tenemos que tener con el paciente, paciente terapeuta. Y el contactar, entonces, no va a depender de que haya mucha palabra ni mucho intercambio. En el silencio hay un perfecto contactar. Si hay una sinfonía perfecta entre lo que está apareciendo sensoperceptivamente en el campo. Hay una regla que pone nuestro querido Robin sobre el decalage que para mí es fundamental. Yo, las tantísimas veces que caigo en decalage, he caído, caigo y caeré, aviso, caeré, digo, por si algún paciente mío escucha, cree que yo no hago decalage, obviamente que sí. He tratado de arreglarlos a los decalage, obviamente uno puede avanzar después que hizo la metida de patas, diríamos en Argentina, del decalage, hemos roto el contacto y suele tener muchas consecuencias, incluso que el paciente deje la terapia, obviamente, se puede sentir suficientemente incómodo. Arreglar el decalage o tratar de recomponerlo no es para que el paciente vuelva y siga la terapia, no, es para que el paciente se rescate en lo que dejó de ocurrir. Lo que dejó de ocurrir es que cuando hubo decalage, hubo falta de respeto. De alguna manera, pero seguro que hubo falta de respeto. Eso es así. Pero ¿de qué lado, José? Porque eso es importante nombrarlo. Del lado del terapeuta, Claro. obviamente. Yo lo estaba suponiendo, menos mal que lo aclaré, obviamente. Bueno, y dice Robin claramente que el terapeuta, que es el que hace el decalage, cae en decalage cuando se aparta claramente de la visión de campo y se aparta de la fenomenología, y entonces pretende ver lo que no hay. Pretende ver lo que no hay. Si está pasando algo en el proceso terapéutico y yo creo ver algo que no hay, entonces el paciente no dice lo que debería decir, no hace lo que debería hacer. Entonces yo, interpretando e imponiendo, le marco lo que no hace o no dice o no siente y debería sentir. Porque esto que estamos hablando es muy triste. ¿Cómo que no aparece el llanto? Por ejemplo. Entonces, cuando el terapeuta se centra en lo que no hay y debería haber, seguro que cae en decalage. Y obviamente en una falta de respeto y, diría yo, de maltrato al paciente. Porque ¿qué pasa con lo que sí hay? Con lo que sí se está expresando en la sesión terapéutica fenomenológicamente. Es que esa es la fenomenología. Con lo que hay, con lo que aparece, con lo fenomenológico para nosotros es más que suficiente para trabajar. Más que suficiente. Pero se deja de ver lo que sí hay, que es lo Se importante. deja de ver lo que sí hay porque estamos viendo, pretendiendo lo que supuestamente debería haber y no hay, que es en realidad lo que yo, terapeuta, estoy pensando, imaginando, fantaseando. ¿Y cómo me doy cuenta, José, cuando cometo un decalage? Yo creo que es tan fuerte el decalage que cae como una bomba atómica en la sesión. El paciente cambia su lugar del cuerpo, se retira, me deja de ver, agacha la cabeza, cambia la respiración, cambia todo, porque se produce una ruptura, se produce como una grieta entre los dos. ¿Una ruptura de qué, José? Del contacto, del intercambio fluido, del continuo, del fluir. Entonces, una vez que eso se rompió, ya el paciente pasa a ser como un extraño. Entonces ya el mismo paciente se siente como un extraño ante mí. Claro. Por eso... Es muy difícil que pueda continuar el proceso terapéutico, que se fundamenta, como decimos, en el respeto, por supuesto en el apoyo, en la comprensión, pero se fundamenta en el respeto y en la confianza. Que lo hablaba también con Claudia Fensel, que la awareness tiene que estar también en el terapeuta, porque pareciera que es un tema solamente del paciente, ¿no? Entonces, ese awareness implica
en la conciencia inmediata del campo, yo me dé cuenta que he cometido un decalage o decalaje, ¿cierto? Pero Una va a vez, aparecer, una vez va a aparecer en el cometido campo, va a eso, aparecer en el campo, no en uno u otro. Obviamente, exactamente. yo voy a mirar señales que me va a dar el paciente, no me va a dar la pared ni la luz, pero me va a dar el paciente con su cuerpo, obviamente. A veces Ujú, con su palabra, a veces se calla, a veces no dice más nada. A veces me ha pasado a mí de pacientes que terminamos la sesión prácticamente. Y al día siguiente el paciente me manda un mensaje que al día siguiente se sintió mal, que al día ujú. siguiente le pasó algo, que al día siguiente sintió incomodidad, que al día siguiente es decir, en ese momento no apareció, pero inmediatamente terminada la sesión apareció. ¿Y qué Y hago, eso José? y también inmediatamente yo le digo que lo hablamos en la próxima sesión, que Ujú, nos vemos, y bueno, yo abro eso para que el paciente pueda decir eso que fue para él incomodidad, malestar, pero no, uno puede decir, bueno, en el proceso terapéutico no vamos a buscar flores ni rosas, así que seguramente que el malestar está incluido. Sí, sí, pero no el malestar que surge como parte del proceso terapéutico, sino el que yo induje. claro. ¿Mm? El Y se tema es, ocurre, me sentí mal con vos. ujú, y se ocurre en la Ah, ok. sesión terapéutica, no en este ejemplo que estás poniendo que es posterior, sino durante. Te das cuenta que el micromovimiento que generalmente encontramos es un paciente que se echa hacia atrás, ¿no? Como que Para atrás, que no me mira sí, más, se retira de alguna que manera. Hay una... se retira Ujú, porque queda muy plasmado el corte del contacto. El contacto como un intercambio organismo-entorno se corta y eso queda muy... Si el paciente tiene que seguir hablando en algo, ya no quiere hablar más, o de pronto me cambio el humor, ujú. en ese Entonces, sentido. ¿ahí qué hago? Ahí Para recuperar el contacto. exacto, ahí lo blanqueo, ahí lo blanqueo. Ahí lo blanqueo. Yo quiero que el paciente, en lo posible, me diga ya no sobre lo que estábamos hablando, en teoría, lo que estaba pasando, sino que me diga cómo se está sintiendo en ese momento con respecto a lo mejor a lo que dije, a lo que hice. ¿No? En eso es muy importante. Esto obviamente nos relaciona, por supuesto, con la autorregulación del paciente, que nosotros Ujú, muchas veces, en general los psicólogos, pero en Gestalt, y más en una línea que en otra, se termina forzando. El paciente se autorregula. Y esa autorregulación a veces no nos gusta, no nos place, nos parece que el paciente tiene resistencia y va lento. El paciente se autorregula. ¿No? Entonces no podemos pretender, como esta técnica que yo te contaba, de que a esta chica la querían tirar encima de los brazos de varios compañeros varones y ella decía, no quiero, no quiero. ¿Para qué forzar? ¿Para qué obligar? ujú, En ese sentido. Entonces, para mí hay que tener mucho, mucho, mucho respeto y mucho ujú, cuidado. Diría Laura Pérez, no es una terapia humanista como nos decimos que ujú. Entonces, José, para cerrar, el experimento, ¿cómo se relaciona con esta coherencia epistemológica de la que hablabas? se relaciona porque tiene en cuenta que el ser humano necesita un ambiente, un campo, diríamos nosotros, que le proporcione apoyo y comprensión. ¿Mm? Si la sesión terapéutica no va a tener en cuenta esta condición para nosotros fundamental del ser humano, para nosotros el ser humano no puede existir solo, no puede existir aislado, no puede funcionar sin el intercambio con el campo. Y no porque respire oxígeno, necesite agua o comida, sino mucho más necesita. Entonces el experimento respeta esa posición. El experimento no fuerza, el experimento no obliga, el experimento incluso realmente acompaña y da apoyo y va según la autorregulación del paciente. Por eso que tenemos que tener un verdadero equilibrio en esa energía, de que no sea ni fácil como para que el paciente ni se dé cuenta que la hizo, pero tampoco, sobre todo, lo más, no, realmente no se cae en que el experimento sea fácil, sino se cae en que el experimento sea frustrante, con lo cual aumenta más la resistencia y la represión del paciente. Eso no puede ser. ¿Mm? Pero, Entonces, para mí, la coherencia epistemológica es del experimento es total en ese aspecto. Y porque es un proceso que se abre para ese paciente, para ese momento, para esa situación. Y no es transferible. Uno puede decir, ah, con este paciente este experimento fue bueno, lo aplico para otro paciente. No, ya lo transformé en técnica entonces.
claro. Ya lo transformé en técnica. Para ese paciente, ese proceso, en ese aquí y ahora, en su desarrollo, era importante y fue Ujú, bueno. No lo puedo pasar a otro. Para otro tengo que tener en cuenta su proceso, su tiempo, su persona. ujú. Esto me hace hacerte una pregunta casi que final. Es, si el experimento no persigue un objetivo puntual que tiene que ver con el cambio conductual, aún así el paciente hace su experimento en la vida y no le va bien y regresa con la frustración de eso, ¿qué hacemos? Exactamente, eso es algo muy positivo para nosotros porque lo que nosotros queríamos es que el paciente tenga awareness, se dé cuenta de cómo me bloqueo, cómo me interrumpo. Entonces, si el experimento era ir y decirle al jefe la próxima vez que me falte el respeto, señor, no me falta el respeto y ponerle un límite, entonces obviamente que si el paciente no lo logra, porque lo que sea, lo importante y el experimento en ese caso va a ser exitoso, porque no es para cambiar la conducta, sino para Claro. que se dé cuenta por qué él se bloquea en ese momento y Ujú, cómo. Pero lo ujú, importante, más que el por qué, es cómo me bloqueo, a través ujú. de qué me bloqueo. Por último, quiero aclararte súper breve esto que me acabo de acordar, esto que yo decía, cómo diferenciamos Del cuando trabajamos ejemplo. del ejemplo de cómo trabajamos de modo individualista, de cómo trabajamos de campo, ¿no? Si yo, terapeuta, escucho un paciente que viene a sesión y si considero que ese paciente tiene vínculos, tiene relaciones, hace cosas, piensa cosas, tiene síntomas eh, y se relaciona con un ambiente, ese trabajo es en perspectiva individualista. Es decir, yo, terapeuta, vea a un paciente que está relacionándose con su entorno. En este caso, pongamos mi paciente, pongamos que se llame Juan, cómo Juan se relaciona en la oficina, en su trabajo y obviamente cómo se relaciona con el jefe. Ese es un trabajo en perspectiva individualista. Ahora, la perspectiva de campo es yo, terapeuta, voy a ver cómo el paciente construye su mundo. No ver al paciente en su mundo, que es la perspectiva individualista, sino cómo el paciente construye su mundo, mundo en el que yo, terapeuta, estoy incluido. Esa es la perspectiva de campo. En la primera, el paciente luchará, se luchará, por ejemplo, con una técnica para que el paciente logre ponerle límite al jefe. Es casi una batalla en la primera. En la segunda, en la perspectiva de campo, yo al ver y sentir cómo el paciente construye su mundo, voy a percatarme de cómo se adapta a la situación concreta que tiene. Incluso, por supuesto, no con el jefe allá en la oficina, sino conmigo en la sesión. No sé si quedó clara esa diferencia. Sí, Entonces, ver totalmente. al paciente X en su mundo es una perspectiva individualista. Ver cómo el paciente construye su mundo es realmente la perspectiva del campo. Ujú. No nos olvidemos que la realidad para nosotros, desde la posición constructivista, es cómo nosotros, y por supuesto el paciente, construimos nuestro mundo. Esa es nuestra realidad. Bueno, muy bien. José, no, de verdad que muchas gracias por aclarar este tema tan importante donde siempre surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo se hace el experimento? Y más que un cómo, hay unos principios o una ética que hay que respetar con respecto a esto de lo que nos contabas, ¿no? La coherencia epistemológica. Así que con eso me quiero quedar. Bien, muy bien. Y ver que en realidad casi todas las técnicas han surgido de experimentos Ujú, exitosos, pero que fueron desencarnados, se los universalizó, se los generalizó y obviamente se los transformó en técnicas. ujú, Cuidemos de no hacer eso, cuidemos de no hacer eso. claro, Respetemos a la persona, respetemos el aquí y ahora, respetemos el proceso y entonces no vamos a transformar experimentos en técnicas. claro.
Por eso hay tantos libros de técnicas, pero no puede existir un libro de experimentos. Absolutamente. Sería casi hacer una biografía. Claro, literalmente. Así que bueno, gracias por todo esto y nos seguimos encontrando. Cuídate mucho, José. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias a vos. Chao.